El caso del que vengo a hablaros hoy es uno de los más conocidos de España y que a día de hoy todavía tiene interrogantes sin resolver, a pesar de que hay una sentencia firme y 2 condenados por los hechos. Tenía este caso pendiente desde que me abrí el canal de YouTube y ahora que ha salido una serie en Netflix he visto la oportunidad de traéroslo aquí al canal. Así que en el vídeo de hoy voy a hablaros del caso de Assumpta Basterra Porto, una niña de origen chino que fue asesinada por sus propios padres adoptivos. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar con el vídeo quería informaros de que voy a empezar un nuevo proyecto que es un podcast de entrevistas. Para ello me he abierto este canal de aquí que se llama Mentes Curiosas con Lada Amores y que os dejaré el link del canal tanto en la descripción como en un comentario fijado de este vídeo. Como veis, de momento no hay ningún vídeo subido, pero he de decir que tengo pensado empezar a publicar vídeos a partir del mes que viene porque ya tengo concertadas 3 entrevistas. Y además sé que son entrevistas que os van a interesar porque son a criminólogos y a forenses. Para que os hagáis una idea, las entrevistas que tengo concertadas para el mes que viene serían la primera de ellas con Beatriz de Vicente, que es criminóloga y abogada penalista muy conocida en este país. Y que además hace poco pudo viajar a Tailandia y hablar directamente con Daniel Sancho. También tengo otra entrevista concertada con Paz Velasco, que también es criminóloga y que además tiene un podcast en el que habla de True Crime. Y también para el mes que viene publicaré en ese canal una entrevista con Francisco Echevarría, que es uno de los forenses más conocidos de España. No solamente porque tiene el programa de El Lector de Huesos, sino también porque fue el forense que participó como perito en el caso Bretón y que dijo que efectivamente los huesos que se habían encontrado eran de sus hijos. Así que si os interesa este tipo de contenido, que yo sé que sí, no olvidéis suscribiros aquí y darle a la campanita en la opción de todas para que YouTube os notifique en cuanto empiece a subir las entrevistas. Y dicho esto, vamos con el vídeo. A finales de junio de 2001, Rosario Porto y su marido Alfonso Basterra viajaron hasta China después de hacer los trámites necesarios para adoptar una niña. La adopción se llevó a cabo sin problemas y finalmente la pareja recibió a su hija, una niña de 9 meses a la que llamaron Assumpta Basterra Porto. En aquel entonces la mayoría de los informes médicos eran positivos y la pareja afirmó públicamente que cuidarían de esta niña como si fuera su propia hija. En un principio cumplieron su promesa y Assumpta creció sin problemas, recibiendo un cuidado meticuloso y teniendo la oportunidad de desarrollar sus intereses. Desde pequeña Assumpta mostró interés por la música, el baile y demostró tener un talento excepcional para los idiomas, lo que le permitió incluso que le adelantaran un curso en la escuela. Pero nuestro caso comienza el 21 de septiembre de 2013. Sobre las 10 de la noche, Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Assumpta. Para el momento de la desaparición, esta pareja llevaban 8 meses separados. Y según lo que declaran en comisaría, la niña había pasado la noche anterior con el padre. Y llegó aquel día, sábado, sobre las 9:30 de la mañana, a casa de Rosario. Una vez en casa de Rosario, llegó la profesora de clases particulares de chino de Assumpta. Y estuvieron dando clase en casa de la madre hasta aproximadamente las 12 del mediodía. Después de esto, madre e hija se dirigieron hasta la casa de Alfonso, donde comerían los 3 juntos. La comida fue sobre las 2:30 y estuvieron allí en la casa jugando a las cartas hasta aproximadamente las 5:30 de la tarde, que ahí es cuando Rosario dice que vio a su hija por última vez. Según su versión, después de comer en casa de Alfonso, madre e hija volvieron a la casa de Rosario. Y allí dejó sola a Assumpta haciendo los deberes mientras ella se iba a hacer unos recados en una finca que tenía de su propiedad. Es cuando Rosario vuelve a casa sobre las 9 de la noche cuando se encuentra que su hija no está en el domicilio. Entonces decide llamar a Alfonso para ver si la niña ha ido a pasar la tarde a su casa después de que su madre la dejara sola. Pero Alfonso le dice que la niña no ha estado allí y al ver que Assumpta había desaparecido deciden acudir a comisaría para denunciar su desaparición. Es en esta denuncia en la que dan una primera versión de los hechos, que sería lo que yo os acabo de contar aquí, que se supone ocurrió ese día. Además, en la denuncia también mencionan que ellos tienen muy buena relación con su hija y que no era propio de la niña salir sola de casa y mucho menos sin avisar.
Además, en esa denuncia ante la policía también cuentan un incidente que había ocurrido en verano de ese mismo año, hacía tan solo unos 3 meses. Rosario cuenta que a mediados del mes de julio salió de casa por la noche y en un descuido se dejó las llaves del piso puestas en la cerradura. El caso es que ella había dejado a solas a Asunta en el piso y que cuando regresó a la casa sobre las 2:30 de la madrugada escuchó gritos provenientes del cuarto de su hija. Al escuchar esto, Rosario corrió al cuarto de su hija para ver qué es lo que ocurría y dice que se encontró con un hombre que llevaba guantes de látex y que al verla llegar al cuarto, este hombre salió corriendo por el pasillo sin que ella pudiera pararlo. Como os digo, era la primera vez que la policía conocía de este incidente del pasado verano. Y es que Rosario alegó que no quiso denunciarlo en el momento para no causarle un trauma a su hija. Es al día siguiente de la desaparición, el 22 de septiembre, cuando 2 personas que paseaban de madrugada hallan un cadáver. Esto ocurre en la pista forestal de la parroquia de Cacheiras, en el municipio de Teo. Al encontrar el cadáver, estos 2 hombres alertan a los servicios de emergencias. 112 Galicia, buenas noites, dígame. Le llamo de aquí de Cacheiras, por favor, que es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta. ¿Creen que está muerta? Sí, creemos que está muerta. Tiene los ojos blancos, tiene sangre en la nariz, está tirada aquí en el talud contra una paneleta. A ver, exactamente, dígame dónde están ustedes. Nosotros estamos en la recta de Cacheiras, donde está la glorieta, y se mete a la izquierda una pista forestal que no tiene salida. ¿Están acercados a la niña? ¿La han tocado? No, nosotros no hemos tocado a la niña, pero estamos aquí junto a ella. La policía acudió en respuesta de esta llamada y tras comprobar que efectivamente se trataba del cuerpo de Asunta, fueron a casa de sus padres a avisarles del hallazgo. Asunta había aparecido abandonada junto a una cuneta, por lo que en un principio la primera hipótesis que se barajó era la de un atropellamiento con fuga. Pero tras analizar la escena del crimen, esta hipótesis fue rápidamente descartada. Y es que la pequeña no mostraba ningún tipo de herida que encajara con un atropello. Además, cerca del cuerpo se encontraron 3 trozos de cuerda naranja que fueron cruciales para la resolución del caso. Algo relevante de este caso es que por lo que parece ser un error forense no se tomó la temperatura del cuerpo, lo cual es muy importante para saber una estimación sobre la hora de la muerte. Según el forense del caso, decidió no tomar la temperatura puesto que tenía que hacerlo con un termómetro vía rectal. Y por miedo a que se fueran a perder pruebas de una supuesta agresión sexual, decidió no tomar la temperatura de ese modo. El caso es que podría haber tomado la temperatura del cuerpo de otras formas, como por ejemplo introduciendo el termómetro en el oído, pero no lo hizo. A partir de este punto en el vídeo voy a ir alternando el contaros cómo iba avanzando la investigación y poniendo vídeos de algunas de las declaraciones más importantes que hubieron en el juicio. El cuerpo de Asunta fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para hacerle la autopsia y ahí se concluyó que había fallecido de asfixia. Pero lo más relevante fueron los resultados toxicológicos del cuerpo. Se reveló que en el momento del fallecimiento Asunta tenía unos 27 miligramos de lorazepam en sangre, lo que equivale a haberse tomado unas 27 pastillas, lo cual, teniendo en cuenta el peso de Asunta, sería una dosis letal. Como os digo, esta cantidad de pastillas es solamente una estimación en base a los miligramos que tenía en sangre Asunta. Pero la autopsia también reveló que todavía habían restos de medicamentos en el tracto digestivo que todavía no habían pasado a la sangre. Y además habían restos de lorazepam en los riñones que ya habían dejado de estar en sangre. Por esto no se puede saber con exactitud cuál es la cantidad de medicamentos que se le administró a Asunta, ya que solo conocemos los miligramos que tenía en sangre, pero no sabemos los que aún tenía en el estómago ni tampoco los que ya habían sido absorbidos por el cuerpo y estaban en el tracto urinario. ¿Podemos decir algo respecto de cuántas pastillas había tomado? En este caso concreto todavía había lorazepam en el estómago. Normalmente esos cálculos se hacen cuando la absorción ya es completa. Entonces, se podría hacer un cálculo, una estimación de lo que tenía en sangre y a qué corresponde. Eso sí podría hacerse, pero en cualquier caso sabiendo que todavía no se había absorbido todo porque había todavía compuesto en el estómago. Hacer ese ejercicio significaría que sería de esa cifra para arriba, porque todavía quedaba por absorber en el estómago. Sí. El cálculo sería unos 27 miligramos aproximadamente, estimando el peso de la niña en unos 40 kilos, porque depende del peso de la persona. Esto el cálculo de la concentración en sangre.
sin tener en cuenta que... Y para echar esta cuenta hay que tener en cuenta de cuánto son las pastillas. Son 27 miligramos, correspondería a 27 pastillas de 1 miligramo. ¿Cuántas pastillas había tomado? No lo sabemos. ¿Al menos cuántas pastillas había tomado? Al menos 27 de 1 miligramo. Básicamente el lorazepam es un relajante muscular y en altas dosis, como las que serían las de este caso, puede provocar una depresión respiratoria. Esto hace que los pulmones se vayan relajando y cada vez vas respirando más lentamente, por lo que no te entra el oxígeno suficiente y te acaba llegando a producir una parálisis respiratoria. Y en consecuencia falleces porque dejas de respirar. Pero en el caso de Asunta, la autopsia reveló que había fallecido a causa de asfixia por sofocación. Es decir, que estaba drogada y semi-inconsciente por el lorazepam, pero no llegó a fallecer por la medicación, sino que aprovechando que estaba en ese estado y no podía defenderse, alguien la asfixió usando algo con lo que presionarle la cara. ¿De qué murió la víctima? Como muerte por sofocación. Por el estado de la digestión y la absorción del lorazepam, la autopsia establece que el momento de la muerte serían entre las 4 y las 8 de la tarde del 21 de septiembre. También se analizó el cabello de Asunta y se descubrió que había estado administrándose el lorazepam de forma regular durante al menos 3 meses antes de fallecer. Y esto es algo que evidentemente también se mencionó en el juicio. Varios testigos, entre ellos profesores de Asunta, declararon en el juicio que meses antes del fallecimiento la niña les había comentado que se encontraba mareada y medio adormilada y que esto sería a causa de unos polvos blancos que su madre le administraba. Asunta, ¿qué tal? Que estuviste con alergia, ¿no? Y ella me dijo, no, yo no tengo alergia. Yo no sé lo que me están dando, que nadie me quiere decir la verdad. Me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas. Unos polvos, me dieron unos polvos blancos. ¿Pero quién te los dio? Mamá. ¿Ayunaste hoy? Dice, pues no me acuerdo. Dice, yo no me acuerdo de nada de lo que me ha pasado. Aunque en el juicio, tanto su padre como su madre negaron haberle administrado ningún tipo de medicamento a su hija durante ese tiempo. ¿La niña se había quejado ante usted de que el padre le había dado unos polvos blancos? No eran unos polvos blancos. Cuando Asunta era muy reacia a tomar cualquier cosa, había que convencerla incluso. Es que acaba de negar, no en una ocasión y no en la otra. La niña no se le quejó de que el padre le había dado polvos blancos. Se quejaba de que había tomado algo que se le había dado y que al día siguiente se encontraba así en play, pero no de que se lo hubiese dado su padre. ¿La niña ponía pegas a la hora de tomarse alguna pastilla, algún medicamento? Sí, era siempre muy reacia a tomarse medicamentos, sí, como casi todos los niños. ¿Y había que explicarle qué era y para qué? Sí, absolutamente. Si no, no se lo tomaba. No. 21 de septiembre del 13. ¿Usted le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. ¿Sabe algo sobre quién se lo pudo dar? No. Le tengo que preguntar lo mismo respecto de los episodios anteriores. ¿En los episodios anteriores usted le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. ¿Sabe algo respecto de quién se lo pudo dar? No. Lo que sí sabemos es que los lorazepanes o orfidales que le fueron suministrados a Asunta habían sido comprados meses antes por Alfonso. Necesito saber si usted compró Orfidal durante el mes de julio. Sí. Y en concreto necesito saber si son ciertas las siguientes afirmaciones. Que usted el 5 de julio retiró 50 comprimidos de Orfidal de la farmacia de la Rúa do Hórreo 55. Retiré una caja de comprimidos de Orfidal de esa misma farmacia, pero por supuesto no recuerdo si eran 25, 30, 50 o 82. En el 5 de julio estamos de acuerdo. Sí. Necesito saber si es cierto también que el 17, esta vez el día 17, retiró de la misma farmacia otros 25 comprimidos. Le respondo igual que antes, sí. Sin saber si eran 25, 50 u 82. En esta ocasión del 17 de julio, usted en la farmacia dio la excusa de que se había dejado olvidado el medicamento previamente dispensado en la habitación de un hotel. No. Si quiere le digo lo que les dije. Sí, por favor. Pues nada, que había estado en la cafetería, precisamente que hay al lado de la farmacia un día, que venía con las bolsas del supermercado, que hay un poquito más abajo, no sé si es Aldi, y
y me lo habían robado de allí mismo. Pero lo del hotel yo no lo recuerdo para nada. También me gustaría saber si usted fue el día 22 de julio a la consulta que a usted le corresponde en la Seguridad Social, en el Sergas, y allí al médico que le atendió, si usted le pidió que le expidiera una receta electrónica de 50 comprimidos de Orfidal. Recuerdo haber ido a la Seguridad Social ese día, le pedí que me recetase Orfidal, él hizo lo que tiene que hacer cualquier médico, puesto que yo no trabajo allí, no trabajo para el Sergas, me lo recetó y me llevé la receta, nada más. ¿Tiene usted alguna explicación para la diferencia que hay entre algún Orfidal suelto y estos 125 comprimidos de julio? Bueno, yo sostengo que usted retiró 50 comprimidos. El 17, que usted retiró otros 25. Si usted lo dice, será así. Pero ¿cómo le voy a decir yo que no, si está reflejado en el sumario? Pero recuerde previamente lo que le acabo de contar. Si es capaz de practicar, repito, un mínimo de empatía. ¿Usted le dio en alguna de estas ocasiones unos polvos blancos a la niña? No, por supuesto que no. Llegados a este punto vamos a hacer una reconstrucción de lo que ocurrió el día de la muerte de Asunta. Como ya os he mencionado antes, para el momento del fallecimiento, Rosario y Alfonso estaban separados y vivían en casas distintas, pero lo cierto es que vivían muy cerca el uno del otro. Y para ir de una casa a la otra se tenía que pasar por delante de la sucursal de un banco. Esta sucursal tenía cámaras de seguridad, por lo que tenemos muchas imágenes que muestran horas exactas de los últimos movimientos de la pequeña Asunta. Como ya os he comentado al principio, la mañana del 21 de septiembre, del día de la desaparición, Asunta la pasa en casa de su madre hasta las 2 del mediodía. En este momento, Asunta abandona la casa de Rosario y se dirige a casa de su padre para comer. Con manga corta y con una sudadera en la mano, la cámara del banco graba cómo Asunta se dirige a casa de Alfonso Basterra. Ha quedado con sus padres para comer. Asunta lleva la famosa camiseta en la que encontraron manchas de semen días más tarde. Media hora más tarde, sobre las 2:30, llega también Rosario a casa de Alfonso, y ahí los tres comen revuelto de champiñones que Alfonso había preparado. Es aquí donde, según la autopsia, a Asunta se le administran los lorazepanes mezclados con la comida. Según la declaración de los padres, acabaron de comer sobre las 3:15 de la tarde. Y después de eso se pusieron un rato a jugar a las cartas hasta las 5:15. Y es ahí cuando Asunta abandona la casa de su padre para ir a la casa de Rosario a hacer los deberes. Sabemos que las horas de las idas y venidas son ciertas porque, como os he mencionado antes, todo esto quedó grabado por la cámara de seguridad de la sucursal del banco. Y ahí se puede ver cómo Asunta pasa caminando por delante del banco en dirección a casa de su madre. Asunta vuelve a pasar delante de la cámara del banco, va al domicilio de su madre. 7 minutos después vemos a Charo Porto andar apresurada por el mismo punto. Algo llamativo es que, según los expertos forenses, el lorazepam empieza a hacer efecto aproximadamente entre la media hora y 45 minutos después de la ingesta. Y según las conclusiones de la autopsia, como hemos visto, Asunta tomó gran cantidad de estos medicamentos. Y se supone que se los dieron mezclados con la comida, es decir, sobre las 2:30 de la tarde. Lo extraño es que las imágenes que os he enseñado de las cámaras de seguridad del banco fueron captadas 2 horas después de haber ingerido tanta cantidad de medicamento, y en ellas se ve a la niña andando con total normalidad. Sin embargo, y como os digo, según los expertos, para ese momento ya deberían de haberle hecho efecto los lorazepanes y debería mostrarse claramente afectada. Porque si los ingirió junto con la comida sobre las 2:30 de la tarde, para el momento de las imágenes del banco habían pasado 2 horas y ya debería estar muy sedada. Volviendo a la cronología, según la versión que da Rosario, después de que Asunta se vaya de casa de Alfonso a su casa, ella se queda unos minutos hablando con Alfonso. Y finalmente va también a su casa sobre las 5:30 de la tarde. Y sabemos que este dato también es cierto porque también se puede ver cómo Rosario pasa por delante de esa sucursal de banco. Como os mencioné al principio del vídeo, según la declaración que da Rosario en la denuncia de desaparición ante la policía, es en ese momento cuando ella deja sola a Asunta en su piso. El caso es que sobre las 6:10 de esa misma tarde, una cámara de seguridad de un local cercano graba a Rosario yendo en dirección al garaje donde guardaba su coche. Según ella cuenta, coge el coche para hacer los recados que tenía que hacer en la finca que tiene en el municipio de Teo, que es de su propiedad, y antes de eso pasa un momento por su piso.
Lo primero que cuenta es que va al piso porque se había olvidado una bolsa y simplemente la coge y continúa con su trayecto, dejando a Asunta sola en casa haciendo los deberes. Pero la realidad es que hay grabaciones de cámaras de seguridad de una gasolinera en las que se ve pasar el coche de Rosario y al parecer hay alguien sentado en el lugar del copiloto. Y por las proporciones de esa persona sería Asunta. Esta mujer de negro es Charo Porto, va a ir a recoger su coche al garaje. Poco después se distingue a Asunta en el asiento del copiloto. En un principio Charo aseguró que iba sola camino de la finca de Teo. Por lo que se cree que efectivamente después de comer la niña va a casa de su madre y Rosario va al garaje al coger el coche. Pero después de coger el coche vuelve a casa no para coger la bolsa que se había olvidado como ella decía, sino para recoger a Asunta y que le acompañe. Como os digo, Rosario en la primera declaración había dicho que aquella tarde había estado haciendo unos recados. En concreto, Rosario iba a ir a una finca familiar Sita en el municipio de Teo. Iba a ir allí para recoger unos bañadores y organizar unas cosas. Y un dato importante es que esta finca está a escasos 4 kilómetros de donde fue encontrado el cuerpo de Asunta. Se supone que Rosario, en compañía de Asunta, llega a la finca sobre las 6:33 de la tarde. Y esto lo sabemos porque en ese momento se desconecta la alarma que tiene la finca. Y no es hasta las 20:53 cuando vuelve a conectarse. Además, una vecina de esa finca declaró haber mantenido una conversación con Rosario antes de que abandonara esa casa. Pero esta mujer dijo que en ningún momento vio ni a Asunta ni a Alfonso, que estaba Rosario sola. Los investigadores piensan que posiblemente esta vecina no viera a Asunta porque para ese momento la niña ya había fallecido y Rosario la tenía escondida en el maletero del coche. Como os digo, se cree que es después de las 20:53 cuando Rosario abandona la finca porque es en ese momento en el que vuelve a conectar la alarma. Ahí Rosario se dirigiría a la pista forestal donde abandonaría el cuerpo. Como os digo, lo que se piensa es que Rosario transportaba el cuerpo de su hija en el maletero de su coche. Lo que ocurre es que por las lesiones que presentaba el cuerpo no se corresponden con haber sido arrastrada desde el maletero hasta la cuneta donde fue encontrada, sino que al parecer alguien la cargó en brazos y la depositó en la cuneta con cuidado. Por lo que por su constitución corporal se piensa que Rosario no pudo hacer esto sola y otra persona tuvo que ayudarla. Aunque como os digo, la vecina no había visto a Alfonso. Y además, la cámara de seguridad de la gasolinera que grabó a Rosario yendo con su hija como copiloto, tampoco se veía a nadie que estuviera sentado en los asientos de atrás. También ha quedado acreditado que es sobre las 9:30 de la noche cuando Rosario llega a su piso en la ciudad de Santiago de Compostela, ya que es en este momento en el que desconecta la alarma del piso. Por lo que se calcula que tuvo que deshacerse del cuerpo de su hija y regresar a su piso de Santiago de Compostela en el transcurso de una media hora, el tiempo que hay entre las 8:53 que conecta la alarma de la finca y las 21:30 que conecta la alarma del piso. Es en este momento cuando Rosario declara que al llegar a su casa se encuentra que la niña ya no estaba allí y llama a Alfonso para ver si había ido a pasar la tarde en su casa. Él le informa que la niña tampoco ha estado allí y decide salir a la calle a buscarla. Y la cámara de seguridad del banco graba a Alfonso varias veces yendo y viniendo de un lado para otro de la calle buscando a su hija. Asunta ya ha desaparecido y la cámara del banco graba a un Alfonso Basterra aparentemente desesperado. En menos de un minuto Basterra pasa por delante hasta 3 veces. Según lo que declaró, esta cámara le graba varias veces porque él estaba pasando por ahí, paseándose por la calle buscando a la niña después de que Rosario le avisara de que no la encontraba. Pero los investigadores piensan que realmente con esto lo que quería hacer Alfonso era generarse una coartada de padre preocupado porque su hija ha desaparecido y la está buscando. Y como os mencionaba al principio del vídeo, es finalmente sobre las 10 de la noche cuando los dos deciden acudir a comisaría a hacer la denuncia de la desaparición. Alfonso y Charo se dirigen a denunciar la desaparición de la niña. Caminan firmes, ella un paso detrás de él. Suben las escaleras acelerados. Durante su estancia vemos cómo Alfonso se lleva las manos a la cabeza. Como os he comentado antes, fue sobre la 1 de la madrugada del 22 de septiembre cuando dos hombres se encontraron en la pista forestal el cuerpo de la pequeña Asunta. Después de que las autoridades comprobaran que efectivamente se trataba del cadáver de la niña, fueron a informar a los padres de su hallazgo. En ese momento los policías solicitan a los padres que les lleven a la finca de Teo, que como os digo estaba a escasos 4 kilómetros del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Lo
extraño es que en un principio Rosario se negó en rotundo a acudir a la finca. Ella dijo que no creía que el cuerpo que habían encontrado se tratara de su hija y que no quería ir a la finca porque no quería abandonar su piso y que la niña apareciera y no la encontrara en casa. Aunque finalmente acaban accediendo y junto con la policía van a la finca. Una vez allí, Rosario pone la excusa de que quiere ir al baño y sube corriendo unas escaleras que hay en esa casa. Ante esta actitud, la policía inmediatamente la sigue escaleras arriba y la encuentran registrando una papelera. Al verla, le ordenaron inmediatamente que soltara la papelera y se dispusieron a ver qué es lo que contenía. Y algo que llamó la atención del policía es que había un trozo de cuerda naranja muy similar a los trozos de cuerda que habían sido encontrados cerca del cadáver de Asunta. Lo que ocurre con estas cuerdas es que fueron analizadas y se determinó que su composición era muy similar, es decir, que el mismo tipo de cuerda era el que se encontró al lado del cadáver que el que estaba en esa papelera. Pero aún así fue imposible determinar si pertenecían al mismo ovillo, a la misma madeja de cuerda. Y al parecer este tipo de cuerda es muy común. Aunque también es cierto que en el juicio declararon a algunos jardineros de los que trabajan en esa finca y dijeron que ellos nunca habían usado ese tipo de cuerda. Con todo esto, finalmente, el 24 de septiembre se procedió a la detención de Rosario Porto. Se hizo justo a la salida del tanatorio después de la cremación de su hija. Y al día siguiente, el 25, se detuvo a Alfonso. Algo que fue muy sonado en este caso mediáticamente es que el juez ordenó que se pusiera a Alfonso y a Rosario en celdas contiguas en la comisaría. Y no solo eso, sino que también fueron grabadas las conversaciones por si decían algo que pudiera ser de utilidad para el caso. Y como todos sabemos, esas conversaciones se filtraron a los medios porque en ellas se decían cosas bastante extrañas. Lo digo por eso. La imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta que nos va a generar muchos problemas. Bueno, por eso. Muchos. Silencio. Y que yo ahogase a todo cuanto insecto había con un cojín no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pues claro que no. Pero fíjate la que has montado. Pero como no tiene otra cosa, dicen sospechosos, los padres. Ya, pero yo fui tan tonta que todas las cosas que tú me mandabas para que ya que entrases en razón, hacerte ver el daño que me hacías, ya. Innecesariamente, Alfonso. Ya lo sé. Bueno, ya está. Y te repito que yo maté arañas a cojinazos y que dijese muchas risas con que las ahogaba, claro. No significa y que luego tú me hicieses también, no significa que vayamos. Ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, ahora tranquilicémonos y dejemos que actúen y que trabajen. Pero me entiendes, ¿sabes? Ahora, todas esas cosas pueden, yo que sé, dar lugar a pensar, ¿sabe Dios qué? Claro, no, pero no pasa nada, no hay nada. Y lo otro, Alfonso, lo otro. No hay nada. Siento haberte hecho tanto daño. No pasa nada. El pasado está, nena. Después de estar en esta celda en comisaría, tuvieron su primera declaración ante el juez de instrucción del caso. Y aquí lo más relevante es la versión que da Rosario. Si os acordáis, cuando denunció la desaparición ante la policía, ella mencionó que había dejado a la niña aquella tarde sola en casa haciendo los deberes. Pues bien, en su primera declaración ante el juez, Rosario cambia esta versión. Ahora Rosario cuenta que deja a su hija Asunta en casa y ella sola se va hasta el garaje a coger el coche para ir a la finca. Al parecer se da cuenta de que se había olvidado una bolsa en casa y decide parar delante del piso y subir a recogerla. Y según Rosario es en ese momento cuando la niña se empeña en ir con ella y acompañarla hasta la finca. Pero según Rosario, Asunta nunca llega a la finca de Teo. Dice que su hija sí que se llega a montar en el coche y que durante el trayecto a la finca le dice que estaba algo mareada y que quería volver a casa, a lo que Rosario la vuelve a dejar pero en una calle cercana al domicilio. Y ya que la niña desde ahí se volviera andando a casa. Cuando usted denuncia la desaparición, no cuenta los mismos horarios. Cuando tiene que salvar la vida de su hija, no recuerda los horarios ni les da importancia. 4 días después sí. Estuve tan nerviosa, estaba tan nerviosa,
que yo no atinaba con lo que decía. Yo no atinaba con lo que decía porque es que no me podía creer lo que estaba pasando. ¿Se marchó Alfonso, quedaba en casa? Sí. Cuando usted sale de casa de Alfonso, ¿a dónde va? A mi casa, a mi piso de Torteiceiro. ¿Qué hizo a continuación? ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Muy poco, estaría 20 minutos más o menos. Supongo que llegué al piso sobre las 6 menos 20, así es que no lo recuerdo exactamente, 5 y media, 6 menos 20, 6 menos cuarto, en torno a esa hora. Y salí del piso yo creo que eso de las 6 y cuarto, creo, pero es que no lo... ¿Vino a dónde? A General Pardiñas. ¿Para hacer qué en General Pardiñas? Coger el coche en el garaje. Llega a la puerta del garaje a las 6 y 11 minutos. ¿Se acuerda de que se había olvidado unas bolsas o ahora se acuerda que se había olvidado otras cosas? Solo unas bolsas de plástico, ¿no? Una bolsa de plástico y la niña se empeñó en bajar conmigo. Vaya, otra novedad. No es otra novedad. Sí, es otra novedad. No. Es otra novedad. No dijo que la niña hubiera salido de casa. Dejé a la niña en casa. Es que estaba y ahora salió con usted. ¿A dónde salió con usted? Estaba absolutamente convencida de que la había dejado en casa. En ese momento. Y ahora ya sabe que la sacó de casa. Vale, ¿a dónde la llevó? Pues ella dijo que quería venir conmigo al Montouto. Que tenía miedo, que estaba sola, que venía conmigo al Montouto. Le dije, ¿estás segura? Luego vamos a tardar y no te va a dar tiempo para los deberes. Sí. Bajamos para el Montouto y cuando estoy llegando a La Rosa, se empeñan que no, en que se quiere volver para casa a estudiar. Y entonces le dije, ¿estás segura? Sí, estoy segura. Y entonces volvemos otra vez para atrás. Y me dice, no, déjame aquí, que yo voy andando y si eso, me voy. Le dije yo, bueno, pues si tú ves que no te encuentras bien, te vas a casa. Es que debo parecer una desaprensiva, pero no lo soy. Mi hija era una niña muy responsable y era una niña muy juerguista y yo, ¿cómo me iba a imaginar que mi hija iba a estar mareada por algo? ¿Entiende usted? Vamos a ser sinceros, mire, su hija tenía más de 20 y tantas pastillas de orfidal. No, dentro, encima no. Encima tiene otras cosas, si quiere. Desgraciadamente he tenido que ver tanto el levantamiento como la autopsia como todo. Se lo puedo escribir, pero es muy desagradable. Cuando su hija bajó al coche, ¿quién le ayudó a subirla? Porque su hija iba tan drogada que era imposible que pudiera caminar por su propio pie. Ella decía que iba mareada y yo pensé que me estaba tomando el pelo. Mi hija era la reina de la juerga. Era una juerguista. Entonces, sube al vehículo y ya sube mareada. No, decía que estaba mareada. Decía. Pero no estaba nada mareada. ¿Por qué lo dice usted, que no estaba nada mareada? Porque la conozco perfectamente. Vale, la conoce. ¿Cómo no voy a conocer a mi hija? Cuando usted se toma una pastilla de orfidal, la dosis que se toma es 0,02. 0,02. En la sangre de su hija había 0,68. Es tóxico a partir de 0,3. Y la ingesta se produjo con la comida, porque el tóxico está en la comida. Es imposible lo que me está usted diciendo, doña Rosario, por favor. Mire, siéntese. Siéntese. Lo mismo, mire, lo mismo. Si quiere parar, hacemos un receso. El caso es que hay algo que avalaría esta última versión de Rosario, de que ella, después de recoger a la niña, no llega a ir a la finca con ella, sino que la deja en una calle y la niña vuelve andando sola. Y es que resulta que ese día, sobre las 6:30, una amiga de Asunta dijo haberla visto por la calle caminando en compañía de su padre. Al parecer esta amiga había ido aquella tarde con su novio de compras a unas tiendas y mencionó que poco después de salir de una de las tiendas se encontró con Asunta y Alfonso. El caso es que ese testimonio no fue tenido en cuenta porque se pensó que posiblemente la chica podría haberse equivocado del día o de hora en el que había visto a Asunta. Pero la realidad es que esta chica tenía un ticket de compra de la tienda en la que acababa de comprar y en ese ticket pone que era el 21 de septiembre sobre las 6:20. Es decir, que justo compró en la tienda y luego vio a Asunta como ella dice. Y efectivamente se comprobaría que fue ese día por la tarde. Y no solo eso, sino que esta chica y su novio fueron grabados por las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano
ese mismo día, y esas grabaciones serían minutos después de haberse encontrado con Asunta y Alfonso. Y además en las imágenes se ve que llevan las bolsas de la tienda donde acababan de ir a comprar. Sin embargo, Alfonso en su declaración mencionó que en toda la tarde no vio a la niña. Y también dijo que él no salió de casa aquella tarde, que estuvo durante toda la tarde cocinando y leyendo un libro. Iba por la calle en General Pardiñas y me crucé con Alfonso Basterra y Asunta por la calle. Y iban subiendo República del Salvador, creo que se llama. ¿Estás segura de que eran ellos? Sí. ¿Eran los dos? Sí. Pues efectivamente, necesitamos ubicar dónde y cuándo. Pues era, ahora no sé exactamente, pero era más allá de las 5:30, seguro, y antes de las 7. Y yo iba por la acera izquierda de General Pardiñas, camino hacia la Alameda. Y por el último tramo, el que está más cerca de la Rosa. Y ellos subían por República del Salvador por la acera derecha. Entonces nos cruzamos en esa esquina que tiene una tienda de maquillaje que se llama Kiko, me parece. Por lo tanto, estamos hablando del cruce de... ¿Qué dos calles? República del Salvador, creo que se llama así esa calle, y General Pardiñas. Porque tú a tu madre, ¿qué le habías comentado que habías visto? Yo al día siguiente, el domingo, cuando se supo, mi hermana lo vio en Twitter. Alguien puso un tweet y bajó diciendo, podría ser Asunta, porque mi hermana iba conmigo a francés también, entonces con ella. Y cuando se confirmó, yo le dije, pues yo la vi ayer por la calle, por la tarde, cuando bajé con Alex y tal. Y nada, yo le dije eso. Y después, cuando se empezó a decir que el padre decía que no había salido de casa, fue cuando tomamos la decisión de ir a decirlo, porque yo lo había visto. Pues yo vi que era ella y tal, pero como estaba de espaldas a mí, no la saludé porque ella tampoco me veía. También algo muy sonado de este caso fueron unas manchas de semen que se encontraron en la camiseta que llevaba Asunta en el momento de su fallecimiento. Al parecer estas manchas fueron analizadas en el laboratorio y coincidieron con el ADN de un hombre de Madrid que había sido acusado de un caso de agresión sexual. Pero este hombre tenía coartada para el día de la desaparición de Asunta. ¿Fue usted el día 21 de septiembre de 2013? Ese día estaba en casa, nos levantamos sobre las 10:30, 9 y algo. Cuando estábamos preparando mi boda, ya habíamos comprado el traje, lo habíamos mandado a arreglar y ese día justo nos lo entregaban. Nos levantamos, desayunamos, fuimos al Corte Inglés donde lo habíamos mandado a arreglar. Y nos estuvimos allí un par de horas porque el chico que nos había cogido el traje no estaba, no sé qué me había pasado, pero estuvimos allí hora y media, hora por ahí. Después de eso volvimos a casa, se veían las 12, 1 de la tarde, nos sentamos a comer. Mi sobrino se pasa la siesta, nos metimos a la habitación, sobre las 4 mi hermana me dice que para bajar a Madrid, porque había quedado con una amiga, le dije que vaya, nos alistamos, yo bajé al perro, después de eso pues cogimos carretera, llegamos al barrio de Aluche, que es donde vive la amiga de mi hermana, la recogimos y fuimos a cenar a un restaurante que queda ahí cerca, que es de mi país, de Colombia. ¿Ese es el ticket de la tranquera que usted aportó a las actuaciones? ¿Reconoce el ticket que tiene ahí? Sí, este que tengo aquí, sí. Como os digo, no es que solamente este hombre tuviera coartada porque estaba en Madrid, que es una comunidad autónoma completamente diferente a la que ocurrió en los hechos, que es en Galicia, sino que además aportó un ticket de un establecimiento donde había acudido aquel día y que por lo tanto era imposible que estuviera en Galicia cometiendo el crimen. Al parecer, en el laboratorio se había cortado la camiseta de Asunta con las mismas tijeras que se habían usado para cortar un preservativo que llevaba el semen de esta otra persona, porque tanto la camiseta como el preservativo estaban en el mismo almacén de pruebas. ¿Se utilizaron las mismas tijeras en el asunto de Arroyomolinos y en el asunto de Montouto? Sí, era nuestro material de trabajo que teníamos específico para nosotros. Apoya la hipótesis de que la camiseta se puede haber contaminado con semen del preservativo. Sí, había una mezcla de perfil entre la víctima
y un personal de staff del laboratorio. En este punto también es importante destacar que la autopsia reveló que Asunta no había sufrido ningún tipo de agresión sexual. También algo que fue muy sonado durante el juicio es una serie de fotografías que habían sido tomadas por su padre y que el fiscal intentó insinuar que posiblemente Alfonso hubiera abusado de la niña. En esas fotografías se puede ver a Asunta con un maillot de gimnasia artística tirada sobre el sillón de su casa con las piernas abiertas. Sobre estas fotografías, Alfonso fue preguntado en el juicio y declaró lo siguiente. ¿Esa es la mano de usted? Sí, seguramente, sí, evidentemente. ¿Ahí es usted mismo quien está haciendo la foto o es otra persona quien la hace? No lo sé, no tengo ni la más remota idea. ¿No se acuerda de esta ocasión? No, es que a nuestra hija le hacíamos centenares de fotos. Como comprenderán, le puedo decir si esta la hice yo, la otra la hizo otro, no sé. Como cualquier padre le hace muchas fotos a su hijo. ¿Y por qué en lugar de poner esta foto que puede resultar un poco tendenciosa por la postura, por qué no pone la anterior? A buenas horas. No son imágenes sensibles, creemos bueno, que son es igual, para evitar cualquier después de que han salido todas las demás, la línea, se tomarán imágenes del fondo de la sala y no de las pantallas. Ahora nos preocupamos de la imagen. Nos estamos, con perdón, deteniendo en unas cosas que a mi juicio me sorprenden, pero bueno, usted sabrá su trabajo. Yo lo primero que pensé, cuando dijeron todo esto en la prensa, y por cierto me acusaron de pederastia a mí, que no se pueden dar una idea de lo que es ser acusado de pederastia en prisión, porque se me pusieron aquí, porque yo creía que me mataban, después de que decretaran mi ingreso en prisión. La gente, cuando ya empieza a entrar algún sorrazón, dicen, pero bueno, esto es un disparate todo. Finalmente fue el 1 de octubre de 2014 cuando comenzó el juicio contra Rosario y Alfonso por la muerte de su hija. Y después de 4 días de deliberación, los 9 miembros del jurado emitieron su veredicto por unanimidad. Y con él declararon a Rosario Porto y Alfonso Basterra culpables del asesinato de su hija con el agravante de parentesco, por lo que se les condenó a 18 años de prisión. Por lo anterior, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Y según los hechos probados de la sentencia, lo que ocurrió con Asunta aquel día 21 de septiembre fue lo siguiente. Los acusados, don Alfonso y doña Rosario, de común acuerdo, suministraron repetidamente, desde al menos 3 meses antes del fallecimiento, a su hija Asunta un medicamento que contenía lorazepam, sustancia perteneciente al grupo de las benzodiazepinas y que produce somnolencia y sedación. Y en ejecución del plan acordado, don Alfonso retiró en al menos 3 ocasiones, en el periodo comprendido entre principios del mes de julio y mediados del mes de septiembre de 2013, una cantidad de al menos 125 comprimidos de Orfidal de la farmacia de la Rúa do Reo, en Santiago de Compostela. El 21 de septiembre de 2013, los acusados, doña Rosario y don Alfonso, puestos de común acuerdo para acabar con la vida de su hija Asunta, comieron con ella en el domicilio de don Alfonso y le suministraron en la comida una cantidad de medicamento que contenía lorazepam, necesariamente tóxica, para posteriormente, cuando hiciera efecto, asfixiarla. La acusada, doña Rosario, ese mismo día, siguiendo el plan acordado con don Alfonso, después de las 6:15 horas, llevó a su hija Asunta a la casa familiar Sita en Teo, utilizando para ello el vehículo Mercedes-Benz de su propiedad. En un momento comprendido entre las 6:33 y las 20 horas, en la casa de Montauto, los acusados doña Rosario y don Alfonso asfixiaron a su hija Asunta por medio de la compresión que le aplicaron sobre la boca y nariz, y en un momento próximo a la muerte de la menor, los acusados ataron a su hija por los brazos y tobillos por medio de unas cuerdas plásticas de color naranja. Asunta no pudo defenderse de modo efectivo porque estaba bajo los efectos del medicamento que con ese fin le habían suministrado. Algo que nunca ha quedado acreditado es cuál fue el móvil de este caso, cuál fue el motivo que les llevó a unos padres a hacerles eso a su hija. Se ha especulado mucho sobre si el motivo del asesinato de Asunta era un móvil económico, puesto que en su día se mencionó la teoría de que los padres de Rosario, los abuelos de Asunta, le habrían dejado a la niña en herencia una gran cantidad de dinero y propiedades. Pero como os digo, esto era una teoría, eran meras especulaciones. También se teorizó si el motivo para acabar con la vida de su hija
única era poder empezar una vida desde cero ahora que estaban separados y sin tener nada que les atara de por medio, como por ejemplo una hija. Pero como os digo, el móvil es algo que nunca se ha podido acreditar e incluso el fiscal en sus conclusiones finales del juicio dijo que los motivos por los que los padres le habían hecho esto a su hija era algo que solamente ellos sabían. Este caso ha vuelto a ser noticia puesto que el pasado viernes salió una serie de Netflix que narra todo lo ocurrido con Asunta. Pero hace unos años, en 2020, el caso volvió a salir a la palestra cuando Rosario Porto se quitó la vida estando en prisión. Durante los primeros años de su estancia en prisión, Rosario tenía un protocolo contra suicidio. Esto era porque Rosario se trataba de una persona que había pasado por una depresión y que ya había tenido varios intentos en la cárcel de quitarse la vida. Pero más adelante se estimó que ya no necesitaba este protocolo. Aquel día, a las 8 de la mañana, durante el primer recuento diario de presos, Rosario saludó a los funcionarios que pasaban por cada una de las celdas. A esa hora ya estaba lista para bajar a desayunar, pero nunca lo hizo. Al ver que Rosario no apareció en el comedor para el desayuno, los funcionarios se dirigieron a su celda. Y ahí la encontraron ahorcada con un cinturón de tela que había hecho con las sábanas y había atado a una ventana. Tanto los funcionarios como los equipos de emergencia intentaron reanimarla, pero no pudieron hacerlo. La verdad es que este caso, aunque tiene una sentencia firme y 2 condenados por los hechos, a día de hoy sigue dejando muchas incógnitas sin resolver. Como por ejemplo, si realmente le dieron las 27 pastillas de lorazepam junto con la comida, ¿cómo se puede explicar que 2 horas después de la ingesta pasara por delante de la cámara de seguridad del banco andando tan tranquila y normalmente? Cuando según los expertos, 2 horas después de haberlas tomado ya debería estar completamente sedada. También tendríamos el testimonio de la vecina de la finca de Teo, que dice que vio solamente a Rosario, que no vio ni a Asunta ni a Alfonso. Además del testimonio de la amiga de Asunta, que dijo haberla visto aquella tarde en compañía de su padre caminando por la calle. Testimonio que, como os digo, no fue tenido en cuenta. Como habéis visto durante el vídeo, muchas de las pruebas que se tienen contra Rosario y Alfonso realmente son pruebas circunstanciales. Había unas cuerdas cerca del cuerpo de Asunta que eran parecidas a la cuerda de la papelera que estaba registrando Rosario, pero tampoco se pudo saber si pertenecían al mismo ovillo, a la misma maneja. También sabemos, porque el propio Alfonso lo reconoció en el juicio, que había comprado gran cantidad de orfidales durante los últimos 3 meses. Pero desde luego lo más extraño de todo este caso fue la actitud que tenían los padres. Ya habéis visto esa conversación tan sospechosa que mantuvieron cuando estaban en las celdas de comisaría, además de los cambios de versión que da Rosario. Y yo pienso que claramente, aunque no podamos saber cuál es el móvil, cuál es el motivo por el que han hecho esto, sí que están ocultando algo. Independientemente de que, como os digo, hay algunas cosas como lo de las cámaras de seguridad o algún testimonio que no acaba de encajar. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.